Hoy nos acompaña en esta nueva entrega de Forbes Centroamérica José Toro Hardy, quien es economista y exmiembro del directorio de PDVSA, además un académico, escritor reconocidísimo por toda su obra muy orientada a esta industria. Profesor Hardy, bienvenido a esta entrega de Forbes Centroamérica y gracias por Al acompañarnos. contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos temas que tratar alrededor de esta, digamos, estrategia de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, sus implicaciones en la geopolítica, los mercados y, por supuesto, también la tecnología y la inteligencia artificial. Ahora, desde enero de este año sabemos que Washington comenzó a flexibilizar partes de las sanciones al sector petrolero venezolano a través de licencias generales emitidas por la OFAC, autorizando además operaciones de producción, comercialización e inversión a empresas internacionales como Chevron, que es la más conocida. Doctor Hardy, ¿qué revela este giro para usted sobre las prioridades energéticas y geopolíticas de Estados Unidos? ¿Y qué objetivos estratégicos considera que persigue Washington con esta política hacia Venezuela? Bueno, en primer lugar, tenemos que tomar en consideración el tema geopolítico. En el Medio Oriente, concretamente en Irán, hay una guerra que está afectando el estrecho de Hormuz, por donde pasan 20 millones de barriles diarios de petróleo. Cada vez que en el pasado ha habido conflictos en el Medio Oriente, el mundo ha volteado la mirada hacia Venezuela, porque nosotros somos el país del mundo que tenemos las mayores reservas probadas de petróleo. Sin embargo, nuestra producción es muy pequeña y probablemente los Estados Unidos en este momento, al tratar de liberar las sanciones que existían, está tratando de estimular que aumente la producción petrolera de Venezuela. Ahora, por otra parte, profesor Hardy, recientemente el congresista estadounidense Robert García, que es miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, intensificó una investigación sobre el manejo de los ingresos del petróleo venezolano por parte del Departamento del Tesoro, Estado y Energía. Él cuestiona la falta de transparencia sobre un flujo de recursos que, según declaraciones del presidente Trump, ya superarían los 13.000 millones de dólares, ¿no? Y se plantean algunas interrogantes sobre el destino de estos fondos. ¿Cómo interpreta usted este debate? ¿A dónde podría estar yendo el dinero del petróleo venezolano? Es un debate que además trasciende una discusión de actores involucrados a la población en general que se pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con el crudo venezolano? Claro, eso es fundamental. Es que los venezolanos no lo sabemos, como tampoco lo saben en los Estados Unidos. Mire, entre el 3 de enero, cuando se produjo la extracción de Maduro, de su esposa, y julio, Venezuela ha exportado 77, cerca de 80 millones de barriles en total de petróleo. Eh, Esos fondos han entrado a una cuenta controlada por el Departamento del Tesoro. Entiendo que es una cuenta que está en el Citibank en Nueva York. Y esos fondos están controlados, pueden ser movilizados solo con la firma del Departamento del Tesoro. Pero los venezolanos no sabemos en qué se ha utilizado ese fondo. Lo único que sabemos son los volúmenes que se han exportado porque lo informa los Estados Unidos. Pero tampoco los Estados Unidos nos está informando de a dónde han ido a parar esos fondos. Es muy importante, es necesario que aquí haya una claridad absoluta en el manejo de estos fondos. Y pareciera que el Congreso de los Estados Unidos está empezando a actuar sobre la materia. Chevron puntualmente se encuentra en una posición única, extrae el petróleo de Venezuela, lo transporta a Estados Unidos, lo procesa en refinerías propias como la de Pascagoula en Mississippi, que fue diseñada específicamente para procesar crudos pesados venezolanos y posteriormente comercializar en el mercado estadounidense. ¿Cuál es su lectura geopolítica de esta integración de toda la cadena de valor y qué ventajas estratégicas le da esto a los Estados Unidos? A ver, primero tendríamos que hacer un poco de historia. A finales de la década de los 90, Venezuela emprendió una muy audaz apertura petrolera, donde se firmaron importantes contratos que comprometían 35.000 millones de dólares de inversión y que de haberse cumplido, hoy en día Venezuela debería estar produciendo no menos de 6 millones de barriles diarios, apenas está produciendo uno. Pero el presidente Chávez, al poco tiempo de llegar, modificó la ley de hidrocarburos y le dijo a las empresas petroleras:
o ustedes tienen dos alternativas, o aceptan estas nuevas condiciones o se van del país. Algunas empresas lo aceptaron, pero la mayor parte se fueron del país. Entre las empresas que aceptaron fue Chevron. Y por lo tanto, Chevron ha contado con una posición muy ventajosa en Venezuela a lo largo de los últimos años. En este momento, cuando se está produciendo la liberación de muchas de esas sanciones, como antes dijimos, Chevron está aumentando su producción, la ha llevado a casi a 300.000 barriles diarios, pero es prácticamente la única empresa que hasta el momento ha aumentado la producción. Es importante para Chevron porque, como usted dijo, tiene refinerías que consume precisamente el tipo de petróleo que Venezuela produce. Por cierto, Citgo, que pertenece 100% a Venezuela, también tiene un conjunto de refinerías que están diseñadas como un traje a la medida para las características de los crudos venezolanos. Pero nuestro petróleo, debido a las sanciones, no estaba yendo a los Estados Unidos, estaba yendo a China, un mercado extremadamente desventajoso para Venezuela porque es muy lejano, los fletes son muy altos y teníamos que vender con gran descuento. En este momento lo que queremos es vender la mayor cantidad posible de petróleo en el mercado más ventajoso para nosotros, que es los Estados Unidos. Hablando de oportunidades, profesor Hardy, sabemos que la inteligencia artificial está cambiando el mapa energético mundial. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos demandaron alrededor del 1.5% del consumo eléctrico mundial solo en 2024, por supuesto una demanda que va en aumento. Sabemos que Venezuela posee, además de las mayores reservas probadas de petróleo, enormes recursos de gas natural. ¿Podría de esta manera el país, desde su óptica, convertirse en el nuevo activo estratégico para abastecer esta demanda? ¿Pudiésemos estar subestimando el papel que desempeñaría la infraestructura energética en esta era de la inteligencia artificial? Mire, Venezuela presenta como pocos países del mundo oportunidades gigantescas para la inteligencia artificial. Mire, nosotros, ¿qué es lo que requiere fundamentalmente la inteligencia artificial? Grandes data centers. ¿Y qué consumen los data centers? Que requieren enormes cantidades de energía. Pero además de enormes cantidades de energía, generan mucho calor y por lo tanto requieren de enormes cantidades de agua. ¿Cuál es el caso de Venezuela? Nosotros no solo tenemos las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sino que tenemos las sextas mayores reservas de gas del Orinoco, del río Orinoco hacia arriba. Pero del río Orinoco hacia abajo tenemos el río Caroní, donde hay 7 represas muy grandes a lo largo del recorrido del río Caroní que nos dan un enorme potencial de generación hidroeléctrica. En esa confluencia entre el río Orinoco y el río Caroní se pueden instalar grandes data centers contando con toda la energía requerida, ya sea hidroeléctrica o termoeléctrica proveniente del gas o del petróleo que está al norte del Orinoco. Pero puede también contar con enormes reservas de energía solar. La insolación en Venezuela es casi 300 días al año. Y en la represa del Guri, que es la segunda o tercera represa más grande del mundo, yo me imagino paneles solares, islas con paneles solares flotando, generando también energía solar. Y los datos que allí se producen van a la nube. No hay otro lugar estratégico más importante, al menos en todo el hemisferio occidental, que esa confluencia entre el río Orinoco y el río Caroní para la instalación de grandes data centers que tienen ahí toda la generación de energía que pueden requerir y todo el agua que pueden requerir. De hecho, a mí no me gusta hablar de una Venezuela petrolera, yo suelo hablar de una Venezuela energética, porque no solo son los grandes data centers en la inteligencia artificial, cualquier actividad económica que requiera de energía como insumo básico puede tener ventajas muy particulares instalándose en Venezuela. Durante años Estados Unidos justificó las sanciones al sector petrolero venezolano por razones políticas. Sabemos cuál es el contexto de hoy, sin embargo, aún vemos una ausencia de institucionalidad, no existe un panorama sociopolítico claro y diferentes sectores, digamos, de la vida sociopolítica en Venezuela demandan incluso comicios, elecciones. ¿Cómo ve usted este panorama
frente a todo el tema económico que venimos discutiendo. Eso es fundamental. Ciertamente, el 3 de enero, Maduro, perdón, y su esposa fueron extraídos. Pero sigue el mismo gobierno encabezado ahora por quien era su vicepresidente por ciento, que nunca había sido electo por nadie, había sido designado por Maduro, que no era reconocido como un presidente legítimo. El país necesita completar los cambios institucionales que se requieren. Para eso es necesario ir a unas elecciones y que tengamos la más absoluta seguridad jurídica a raíz de esas elecciones. Nosotros necesitamos volver a la democracia. Necesitamos un poder ejecutivo, legislativo y judicial absolutamente independientes. Necesitamos la más absoluta seguridad jurídica, respeto a los contratos y respeto a la propiedad privada. Una vez que ese proceso se complete, y yo diría que estamos en el camino, bueno, a Venezuela podrán llegar enormes inversiones petroleras. De hecho, se habla de entre 100 y 150 mil millones de dólares a invertir en los próximos años, que por cierto tendrían que venir acompañados de grandes inversiones en el sector de electricidad, porque la energía, porque la industria petrolera es gran consumidora de electricidad y también el sector eléctrico en Venezuela está sumamente deprimido. Sin embargo, el efecto multiplicador de ese conjunto de inversiones le deben abrir a Venezuela unas oportunidades extraordinarias en el futuro. Alguna vez yo he dicho que la mayor aventura energética, que la mayor aventura económica que se va a producir en el hemisferio occidental es muy probable que tenga lugar en Venezuela una vez que hayamos completado los cambios que todos necesitamos. Profesor, en un escenario de incertidumbres en el Medio Oriente, con tensiones en rutas críticas como el estrecho de Hormuz, que todos conocemos, qué lugar ocupa Venezuela dentro de la competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia por el control de los recursos energéticos y las cadenas globales de suministro? Lo primero que le voy a decir es que históricamente Venezuela siempre había sido considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Si hacemos un poco de historia, la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados en buena medida gracias al petróleo de Venezuela, que aportó más del 60%. Fue el segundo abastecedor más importante de petróleo después de los Estados Unidos. De allí en adelante, en todas y cada una de las periódicas y recurrentes crisis del Medio Oriente, cuando se vio amenazado el suministro de petróleo a los mercados internacionales, el mundo siempre volteó la mirada hacia Venezuela y Venezuela siempre fue capaz de responder y aumentar su producción petrolera. Sin embargo, en los últimos 25 años se instaló un gobierno en el país que dañó muchísimo, perdimos más del 75% del Producto Interno Bruto, pero además dañamos severamente nuestra industria petrolera. Teniendo ese historial de abastecedor seguro y confiable, teniendo tan grandes reservas de petróleo, es lógico que países como China o que otros países, y particularmente los Estados Unidos, tengan particular interés en las potencialidades energéticas y petroleras de Venezuela. Somos los venezolanos los que estamos obligados en este momento a completar la tarea en el sentido de devolver, reconstruir la seguridad jurídica que siempre caracterizó a Venezuela. Profesor Hardy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, en esta conversación tan necesaria desde Forbes Centroamérica para toda nuestra audiencia. A la orden siempre.